El sistema capitalista, al buscar la expansión y maximización de beneficios, impacta significativamente en la sociedad, contribuyendo a dinámicas que afectan las guerras, los feminicidios y las comunidades LGBT. En el ámbito de las guerras, la competencia por recursos y el complejo militar industrial alimentado por la economía de guerra son factores que propician conflictos armados. En cuanto a los feminicidios, la desigualdad económica y la explotación laboral inherentes al capitalismo pueden exacerbar la vulnerabilidad de las mujeres. Además, la mercantilización del cuerpo y los estándares de género pueden contribuir a un entorno propicio para la violencia de género. En el contexto LGBT, el capitalismo puede perpetuar discriminación y exclusión, afectando el acceso a empleo, servicios y derechos legales. La mercantilización de la identidad LGBT, aunque presente en algunos casos, coexiste con la estigmatización, dificultando la plena inclusión social y económica. En resumen, el sistema capitalista influye en fenómenos sociales, generando desafíos que requieren una comprensión integral y medidas que aborden las raíces estructurales de estas problemáticas. En este video abordaremos la perspectiva de diferentes autores para encontrar posibles respuestas que se puedan generar como resistencia frente al sistema alienador y opresivo del capitalismo. Exploraremos las ideas de resistencia de Byung-Chul Han frente al sistema capitalista, caracterizado por la velocidad, la sobreexposición digital y la presión constante por la productividad. Han se erige como un crítico feroz de la sociedad contemporánea y en particular del capitalismo, que él percibe como alienador y opresivo. En un mundo donde la velocidad impera, adoptar un enfoque más lento y reflexivo se presenta como un desafío directo al sistema capitalista. Valorar el tiempo libre y abrazar actividades que permitan desconectar se convierten en acciones conscientes de resistencia. La sobreexposición digital es una característica distintiva de nuestra era. Han propone establecer límites a la conexión digital para salvaguardar la esfera privada. Expone cómo fomentar el derecho a la desconexión y preservar aspectos de la vida fuera del escrutinio público se convierten en gestos de autonomía personal. En conclusión, la resistencia según Byung-Chul Han implica una reconsideración fundamental de nuestros valores y prácticas cotidianas, desacelerar, desconectar, cuestionar la positividad obligatoria y construir comunidades solidarias se convierten en manifestaciones concretas de una resistencia que busca restaurar la autenticidad, la reflexión y la conexión humana en un mundo saturado de exigencias capitalistas. Aunque Hegel no abordó directamente el capitalismo, podemos interpretar algunas de sus ideas para inspirar formas de resistencia. Hegel destaca la importancia del reconocimiento mutuo en el desarrollo de la conciencia y la libertad. Nuestra resistencia puede centrarse en fomentar un reconocimiento más profundo y respetuoso de la diversidad de individuos y comunidades, contrarrestando así las tendencias homogeneizadoras del capitalismo. Valorando la ética del trabajo y la contribución al bienestar común, Hegel nos inspira a resistir la lógica capitalista de la acumulación individual. La resistencia implica promover una ética del trabajo que fomente la solidaridad y preocupación por el bienestar colectivo. Aunque Hegel no abordó directamente el consumismo, nuestra resistencia puede incluir la adopción de una ética del consumo responsable. Tomemos decisiones conscientes y éticas en nuestro consumo, considerando las implicaciones sociales y ambientales. En conclusión, desde la filosofía de Hegel, nuestra resistencia implica reconocimiento, participación activa, ética del trabajo, desarrollo de la sociedad civil, educación crítica, consumo responsable y una perspectiva dialéctica. Por el mismo lado, la situación única de las mujeres es precisamente igual y o dependiendo de la clase social, la es peor. Virginie Despentes, en su libro Teoría King Kong, aborda el tema del capitalismo y su influencia en las relaciones entre hombres y mujeres, haciendo énfasis en el feminismo. Despentes insinúa que el capitalismo obliga a los hombres a ponerse en un rol rígido, donde deben ser inexpresivos, exitosos y líderes aunque solo sea en la familia, mientras la mujer cumple un rol de trofeo, donde quedan insatisfechas por una maternidad forzada que la sociedad capitalista impone en ellas, pues el sistema constantemente necesita nuevos trabajadores. Por ende, en esta sociedad, la mujer es constantemente víctima de abusos y crímenes en su contra. Finalmente, propone el llamado al empoderamiento y comprensión de las mujeres, deslindándose a sí mismas del papel de víctimas y animando a los hombres a acercarse a su propia feminidad.
Sobre Despentes, cabe señalar que su pensar es claramente una versión actualizada de Simone de Beauvoir, filósofa fenomenológica, que aportó a dicha corriente a través del cuerpo femenino, siendo a su vez una mujer, tal como Despentes refuta sus argumentos en la experiencia personal. Retrocediendo un poco en el tiempo, el filósofo alemán Martin Heidegger fue uno de los principales autores del existencialismo y si bien no se caracterizó por el concepto de capitalismo, sí se puede considerar un antecedente de Byung-Chul Han, pues Heidegger notó lo invasivo de la televisión en el siglo XX, tal como Han lo hizo en los dispositivos móviles del siglo XXI. También cabe señalar que para Heidegger sí era necesario luchar contra la sociedad de consumo, pues en su pensamiento era vital para el ser humano aspirar a una vida auténtica, lo cual se veía obstaculizado por la comercialización de los deseos individuales, los cuales desde su época hasta nuestra actualidad son impuestos por quienes quieren que consumamos sus productos. Jean-Paul Sartre fue un filósofo existencialista francés que criticó las estructuras sociales y políticas, incluido el capitalismo. El pensamiento de Sartre sobre la resistencia al sistema capitalista destaca varios principios esenciales. En primer lugar, enfatiza la responsabilidad individual y la libertad de elección, abogando por decisiones éticas y conscientes dentro de un sistema alineante. Sartre abraza el compromiso político, instando a la participación activa contra las injusticias sociales para cambiar las estructuras opresivas. Él critica la mala fe, que impide reconocer la libertad individual, resaltando la necesidad de enfrentar la realidad de las estructuras injustas. Aunque él prioriza la libertad individual, reconoce la importancia de la solidaridad y la conciencia colectiva en la resistencia. Él propone trabajar junto con otros para desafiar y cambiar las estructuras capitalistas. Finalmente, aboga por la creación y la promoción de nuevos valores como la solidaridad y la justicia social. En resumen, la resistencia, según Sartre, implica un compromiso activo con la libertad individual, la responsabilidad, la solidaridad y la participación política, ofreciendo una perspectiva existencialista para cuestionar y desafiar las estructuras opresivas del capitalismo. Aunque Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán del siglo XIX, no abordó de manera directa el capitalismo en sus escritos, sus conceptos sobre la moral, el poder y la voluntad de poder pueden ayudarnos a crear una forma de resistencia en contra del sistema alineante y opresivo del capitalismo. Nietzsche propuso la transvaloración de valores, sugiriendo la revaluación de la moral existente como una forma de resistencia contra el capitalismo. La resistencia, según él, implica cuestionar los valores impuestos, fomentando una ética nueva que desafíe la alienación y promueva la autenticidad. La voluntad de poder destaca como una fuerza clave, sugiriendo que la resistencia podría basarse en empoderar a los individuos para que tomen el control de sus vidas y rechacen la opresión. Valorando la singularidad y la creatividad, la resistencia podría fomentar el individualismo, que se opone a la homogenización capitalista. Nietzsche critica la moral de la deuda y el sacrificio. Él nos dice que el fallo del capitalismo es que obsesiona al hombre hasta el punto de no dejarlo vivir y en este sentido es decadente. Ante esto se propone cuestionar las estructuras que perpetúan la explotación, abogando por la autosuperación y la autotrascendencia. La resistencia implica buscar formas de crecimiento personal y colectivo que trasciendan las limitaciones capitalistas, promoviendo la autodeterminación, ya que en la sociedad capitalista el trabajo es solo un medio para obtener riquezas. Como conclusión, podemos notar una constante entre todos estos autores a través del tiempo. En su mayoría todos hacen un llamado a la toma de conciencia de los individuos y de los colectivos, ya sea llamándolo transvaloración de valores, vida auténtica u otras formas. Proponen tomar un papel activo en nuestra relación con el sistema, ya sea a través de uno mismo o nuestra interacción con el mundo y quienes nos rodean. Irónicamente, pareciera que todas estas propuestas tienen que ver con la alegoría de la caverna de Platón. En la actualidad se debe buscar una conciencia que nos permita tomar una decisión sobre el sistema, es decir, matar la alienación, lo que nos permitiría acabar con la represión.
con una sociedad genuina cuyas relaciones de poder sean más simbióticas que marginales.